Abel Martínez. Efectivo. Bueno, su competencia, Rafael Paz. Omito cualquier comentario. Y por último, Danilo Medina. Bienvenidos a Oye, ¿qué sucede? Aquí venimos a traerles un invitado súper especial. Candidato a diputado por la primera circunscripción del Distrito Nacional, director del modelo Naciones Unidas del Ministerio de Educación, abogado y comentarista del Sol de los Sábados, Yuri Enríquez. Bueno, muchísimas gracias, Arturo. Muchísimas gracias a Tomás, ex-director. Ex-director, perdón, ex-director. Sí. Bueno, es un honor para mí estar con ustedes en Oye, ¿qué sucede? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por aceptarnos la invitación. De verdad, un honor que como, o sea, ya con su experiencia, nos dé el privilegio a nosotros de tenerlo presente y de poder hacerle varias preguntas que le queremos hacer. El privilegio es todo mío y por favor, tutéenme. No me diga usted ni su, Sí. Sino como pueden decir tú con toda confianza. Está bien. Muchísimas gracias. Perfecto. Vamos a empezar desde un inicio. ¿Cómo tú comienzas con el PLD? ¿Por qué tú eliges el PLD como partido? Bueno, mira, yo soy la tercera generación PLDista en mi familia. Mi abuelo fue fundador del partido, mi papá es del partido y ahora yo soy del partido. De hecho, soy el miembro más joven del Comité Central del PLD a nivel nacional. Wow. Tengo 28 años. Pero mucha gente pudiera pensar que por esa historia política familiar que yo tengo, yo debería decantarme obligatoriamente por el PLD. Pero eso tal vez no es así, porque en mi caso particular, a mí nunca me impusieron nada, sino que me permitieron elegir. Y de hecho, yo decidí vincularme a la política por razones propias, pero no ni siquiera porque mi papá o mi abuelo, que en paz descanse, me indujera, sino porque yo decidí hacerlo. Y creo en el PLD, que es el instrumento que tiene la República Dominicana para ver su futuro. Y yo creo que se demuestra en la obra de gobierno que nosotros pudimos haber realizado. Perfecto. Y una pregunta. ¿Cuáles fueron tus innovaciones en el cargo de director de... los modelos, sí. Bueno, mira, para mí eso fue una experiencia, Arturo, extraordinaria en mi vida. Yo creo que esa es la experiencia que más me ha transformado junto con dar clases. Ya tengo 2 cuatrimestres dando clases y el grupo al que le estoy dando clases también es un grupo brillante. Pero en el Ministerio de Educación, mira, nosotros nos tocó dirigir el modelo de Naciones Unidas justo en el punto que hubo un cambio de currículum educativo. Y ese cambio de currículum educativo ahora lo que hacía era potenciar las competencias de los estudiantes. Por ejemplo, pensamiento crítico, razonamiento, investigación, pensamiento lógico, oratoria, etc. El programa que tenía, evidentemente, mayor posibilidad de aplicar toda esa competencia eran los modelos. Entonces, nosotros logramos que los modelos tuviesen un rol de primacía en el ministerio y que se entendiera que la República Dominicana es el único país del mundo, en el que los modelos de Naciones Unidas o los debates están instaurados en el currículum educativo como política pública. No hay otro país que lo tenga como política pública. Lo pueden tener, tú sabes, como en tu universidad, en tu colegio si lo hacen, etcétera. Pero que lo tenga el Estado como tal, solamente la República Dominicana. Y yo creo que también supimos hacerle entender a la gente la importancia de eso. Y los resultados fueron fenomenales. Y me imagino que de ahí sale tu plan Hostos, o sea, tu pasión por la educación y tu preocupación por la educación, me imagino que sale de esa experiencia que tú tuviste. Sí, mira, en efecto, porque Arturo y Tomás y toda la gente que nos ve, el plan Hostos, ¿de qué se trata? Que es la principal propuesta que nosotros tenemos en nuestra candidatura. El plan Hostos busca crear una nueva cultura ciudadana. Y el primer paso, que es un paso sencillo, que ya nosotros prontamente lo vamos a ejecutar, es llevar la moral y cívica de nuevo al currículum educativo. ¿Por qué? Y digo que prontamente lo vamos a ejecutar porque vamos a someter una serie de firmas que estamos recolectando al Consejo Nacional de Educación. Pero ¿por qué digo devolver la moral y cívica a las escuelas?
Si uno mira las encuestas, la principal preocupación de los ciudadanos de la circunscripción número 1 es la inseguridad, la delincuencia. Ninguno de nosotros nos atrevemos a caminar más de 500 metros Bueno. y con un celular o nada de eso, ¿verdad? Ahora bien, los principales actores delincuenciales están entre los 15 y 25 años, jóvenes igual que nosotros. Lo que hay que hacer es la siguiente pregunta. ¿Qué ocurre en la vida de un joven como nosotros que nace inocente, de un niño, de una niña que nace inocente, para que a los 15 años se convierta en un ente letal para la sociedad? Tuvo que ver la policía en la formación cognitiva, de valores, educativa, de ese niño o de esa niña. No. Son otras las instituciones del Estado, sobre todo la de corte social, como el Ministerio de Educación, de Salud, de Cultura, de Deporte, junto con la institución de la familia, que tienen que responsabilizarse de la crianza y el correcto desarrollo de ese niño o de esa niña. Para que a los 15 años no salga con una pistola atracada o con un cuchillo. ¿Entiendes? Entonces, a partir de ahí, nosotros podemos construir una nueva ciudadanía. Evidentemente, eso va enlazado con el tema del orden y un caos que vivimos todos los días, que es el tránsito, ¿verdad? Sí. ¿Qué propuesta tú tienes para desde el Congreso mejorar el tráfico? Porque, por ejemplo, para llegar aquí fácilmente, desde un punto cercano, una locura. son media hora, una hora, incluso muchas veces hora y media, Así solamente es. para salir Así del es. distrito. Mira, la gente no está siendo consciente de lo importante que es el tema del tránsito en la circunscripción número 1 y en el Distrito Nacional. Porque es que afecta absolutamente todo, en principio y primordialmente la salud mental del ciudadano. ¿Por qué? Porque el tráfico es lo que más irrita a las personas, el desorden del tránsito. Uno vive irritado, entonces tú, esa ira, tú la desembocas o en tu casa, con tus hermanos, tu papá, tu mamá, tus familiares, los que trabajan en su lugar de trabajo o los que estudian en su lugar de estudio. Todo el mundo desemboca esa ira en esos sitios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú vas a coger clase molesto, incómodo, ¿tú eres productivo o no eres productivo? No eres productivo. No eres productivo. Entonces, el caos del tránsito le resta productividad a la cotidianidad de los dominicanos. Millones y millones de dólares nos cuestan los tapones. Entonces, tú pasas 1, 2, 3 horas de tu día detenido en un tapón. Ahora bien, miren lo que a mí me pasó. Mi video de lanzamiento de la candidatura, esto es muy cómico, mi video de lanzamiento de la candidatura fue yo corriendo por la ciudad, literalmente. Sí, muy duro el video, por si acaso. Gracias. Muy duro. Gracias. Fue literalmente corriendo por la ciudad hasta llegar al Congreso. Y en una yo me paro en la Churchill con Gustavo Mejía Ricard. No, está ahí Blue Mall, ¿no? Está la plaza. Si ustedes vienen de la Kennedy hacia la 27, es decir, en dirección norte-sur, ahí no se dobla a la izquierda. Ni se da vuelta en U, ni nada de eso. No. Bueno, cuando yo estoy ahí parado, se meten motores, se meten jipetas, se meten un desorden. ¿Qué pasa? Yo pongo un trípode, prendo una cámara para grabar el desorden que ahí estaba ocurriendo. ¿Y ustedes saben lo que pasó? Nadie se metió. Porque nadie quiere ser puesto en evidencia haciéndolo mal hecho. Bueno, ahí entra mucho como... ¿Eso qué fue, Arturo? Eso fue inconscientemente un incentivo. Yo incentivé al ciudadano a cambiar su patrón conductual simplemente con el colocar una cámara. No le tuve que poner multa, no lo tuvo que parar un AME. Simplemente una cámara. ¿Por qué? Porque el dominicano puede pasar de todo menos vergüenza. ¿Verdad? Claro, entonces, ¿cuál es la propuesta? Tomás, nosotros tenemos que tener primero un régimen de incentivo que enseñe a la gente a ser buena, que la gente quiera ser buena, pero también un régimen de consecuencias que le enseñe a los ciudadanos que si usted no cumple con la ley, usted tiene que pagar una consecuencia por ese incumplimiento legal. Porque, ustedes lo habrán visto, el mismo dominicano que aquí se va en rojo, que se mete en una fila, que no cumple la norma, el mismo dominicano que va a los Estados Unidos a Europa y la cumple. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque tiene consecuencias reales. Porque tiene un régimen de consecuencias efectivo. Entonces, es la misma persona. No es tan difícil nosotros poder cambiar el patrón conductual de los ciudadanos. Porque la misma persona que aquí incumple, allá cumple. ¿Cuál es la diferencia? Eso es lo que hay que ver. Claro. Y pero, o sea, yo también digo que el problema del tapón también, parte de lo que usted también como que ataca mucho de que la República Dominicana es el país que más ha crecido en Latinoamérica, económicamente hablando.
Eso significa que el poder adquisitivo de los ciudadanos Así es. de la ciudad ha crecido. Sí. Por ende, han tenido que, y por el mismo tema de la seguridad, ven como ya necesidad adquirir un vehículo. Correcto. ¿No cree usted también que eso sería parte del problema de los tapones? Pues, mira, nosotros tenemos vehículos, ya lo tenemos cuantificados los vehículos que hay en la calle, pero no hubo una planificación previa de parte del Estado de cuántos vehículos van a haber 5 años después. Mira, resolver el tema del tránsito. Un error de planificación y urbanización, ahí me imagino. Claro, pero yo lo he planteado en diversos escenarios. Resolver el problema del tránsito equivale a resolver en gran medida el problema de la inseguridad. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo así? Bien, primero, lo que ya he mencionado sobre el régimen de incentivo y el régimen de consecuencia para variar el patrón conductual de los ciudadanos. Segundo, si yo priorizo el transporte colectivo, tengo que garantizar la seguridad de los ciudadanos que se van a desplazar activamente de manera peatonal. ¿Sí o no? Claro. Sí. Por lo que tengo que garantizar entornos de seguridad en donde hayan circuitos de transporte colectivo. Por lo que eso me va a obligar a mí también disminuir los índices de inseguridad de esas demarcaciones. Bueno, que tal vez no podrá ser en todos los sitios, como es normal. Hasta en los mejores países del mundo ocurre. Ahora bien, si nosotros intentamos resolver el tema del tránsito, colectivizando la mayor parte del tránsito, primero, evidentemente se van a reducir los tapones, pero en segunda medida vamos a lograr que la ciudad capital, que la circunscripción número 1, sea un territorio seguro. Nosotros tenemos que tener zonas de cero tolerancia a la inseguridad. Zonas como, por ejemplo, como la Gustavo Mejía Ricard, que está llena de restaurantes y llena de sitios, digamos, que la gente visita para su recreación. Todas esas zonas, como la zona colonial, por ejemplo, tienen que ser zonas de tolerancia cero con la inseguridad y con la delincuencia. Esa va a ser la única manera que nosotros vamos a lograr que la gente se motive a salir a las calles, en transporte colectivo o que pueda estacionarse en un parqueo común y caminar entonces libremente en cualquiera de esos escenarios. Si eso no ocurre, vamos a seguir con el mismo desorden. Vamos a seguir con el mismo desorden porque, increíblemente, la República Dominicana es uno de los países que menos vehículos tiene per cápita. Es decir, por cada ciudadano. Porque seguimos siendo un país eminentemente clase media baja hacia abajo, ¿no? Sin embargo, esos vehículos están concentrados en el distrito. Yo le voy a decir a ustedes un dato. Yo no sé si ustedes lo sabían. Todos los días nosotros tenemos una población flotante de 1 millón de personas. ¿Qué es una población flotante? Que entran y salen. Es decir, que vienen de la zona oriental, que vienen de San Cristóbal, que vienen del interior, que vienen de Villa Altagracia, a trabajar en el distrito y sobre todo en la circunscripción número 1. 1 millón de personas. Más el millón que vive aquí son 2 millones, pero nuestras vías están adecuadas solamente para 1 millón. Y tenemos el doble de la cantidad de gente que nosotros soportamos en nuestras vías. Entonces es una situación que hay que comenzar a verla pedazo por pedazo. ¿Por qué? Y con esto concluyo la idea del tráfico. Mira, vamos a localizarnos en el polígono de la Avenida México, donde está la Dirección General de Impuestos, donde está el Banco Central, donde está el Palacio Nacional. El Palacio Nacional, el Palacio de la Policía, el Huacalito, etc. En ese polígono, señores, hay más de 15 instituciones que ofrecen servicio al ciudadano. 15 instituciones públicas. De esas 15 instituciones, solamente una de ellas tiene parqueo suficiente para sus colaboradores, es decir, para sus empleados, que es el Banco Central. Todos los demás no tienen ni siquiera parqueo para sus colaboradores. Imagínense para el ciudadano que va a ir a solicitar un servicio. Tiene que ser una zona de caos obligatoriamente. Claro. Pero el Estado y la administración pública tienen responsabilidad. Entonces yo como diputado tengo que ir a la alcaldía y tengo que ir al gobierno y decirle, miren, este tema hay que solucionarlo. Porque esa no es la realidad nada más de ese sitio. En la feria, donde está el Congreso y el Tribunal Superior Electoral, es el mismo tema. Y la jurisdicción inmobiliaria, el mismo tema. Entonces tú tienes polígonos en la capital, oye, que por más que tú quieras, van a vivir colapsados. Van a vivir colapsados. Encima de la población flotante, entonces tú tienes como dirían los chefs, tú tienes un menjurje que es un caos. Entonces,
eso es un tema que si se intenta resolver, muchos otros se resolverán por añadidura. Es un tema fundamental realmente. Pero, mira, tú sabes que se está poniendo mucho de moda esto de emprender, de ser tu propio jefe. Eso realmente se está poniendo de moda, pero, Sí. o sea, todos los tigres ahora mismo quieren ser su propio jefe. Ajá. ¿Cuáles son tus propuestas para los emprendedores? Mira, nosotros tenemos una propuesta de emprendedores en principio focalizada a las mujeres y luego en términos generales. Pero lo que nosotros estamos haciendo para todo el mundo es que si tú tienes una idea de un negocio, no importa de lo que sea el negocio, obviamente tiene que ser lícito, ¿verdad? No puede ser negocio, no puede ser negocio ilegal. De que una pirámide y una cosa y Bueno, no, mantequilla. nada de mantequilla, ¿verdad? Pero si tú tienes una idea de un negocio, nosotros te vamos a proporcionar la candidatura de Yuri a diputado y cuando estemos en el Congreso lo vamos a someter legalmente de que haya un banco de ideas y cuando tú tengas una idea, nosotros te podamos proporcionar un plan de negocio. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que todo lo que estamos aquí, nosotros tres, y el equipo técnico de producción, todos nosotros tenemos muchísimas ideas. Claro. Muchas ideas de cómo podemos superarnos, salir adelante, construir un negocio, construir una nueva vida, lograr nuestros sueños. Ahora, ¿cómo lo hago? Esa es la pregunta. Yo tengo esta idea, pero para esta idea no tengo ni un peso. Para esta idea no tengo, digamos, las herramientas necesarias para yo poder lograrlas. Entonces, ¿qué te vamos a suministrar nosotros? Un plan para que lo puedas hacer. Y yo creo que eso es la parte fundamental, porque esa es la parte de orientación. Luego de que tú tienes un plan de vida, un plan de trabajo, un plan... por ejemplo, un plan sencillo que ustedes y que nosotros hemos vivido todos los días en las escuelas, un plan educativo lo que te dan, porque no te dan lo mismo todos los años, ¿verdad que no? No. Bueno, pues precisamente. Entonces nosotros vamos a desarrollarle un plan de negocio a todas las personas que tengan ideas. Bien. Para que puedan entonces echar para adelante. A pesar de que hay gente que, mira, aquí hay que dejarlo claro, y sobre todo nosotros como jóvenes, en la vida nada es fácil y todo un sacrificio. Claro. Y mucha gente dice, bueno, yo quiero ser mi propio jefe porque entiende que se va a hacer millonario de la noche a la mañana, y eso no ocurre. Tan sencillo, ¿no? Está fuerte eso. Es correcto, no ocurre de manera tan sencilla, insisto, siempre y cuando tú estés haciendo la cosa bien, la cosa correcta. De otra manera pudiera hacerlo. Pero sí es verdad que también la gente tiene que saber que todo en la vida, todo en la vida cuesta esfuerzo. O sea, yo tengo 28 años, entré al PLD a los 17, tengo 11 años haciendo política y por primera vez soy candidato. Después de 11 años trabajando. Es mucho tiempo, ¿verdad? 28 años. 28 años. Ah, no, por la barba parece... Sí, por la barba tal vez, pero... Parece un poquitico más... Pero increíblemente la gente, y sobre todo nosotros como jóvenes, a mí me preguntaban y me decían, Yuri, pero el tema de la juventud que si yo le digo, mira, que uno sea joven no es sinónimo ni garantía de resultado. Claro. Que uno sea joven no es un sinónimo de efectividad, tú sabes, en lo que tú quieres lograr. Sino que uno tiene que demostrar a través del trabajo que uno puede lograr Y de las la cosas. preparación, pues uno dice, no, que lo viejo en la política, no, que lo viejo en esto, que lo viejo en lo otro. Pero realmente nosotros tenemos que ver a la persona ya que han tenido trayectoria, Claro. o sea, como ejemplo. Como ejemplo en todas las áreas, pues todo el mundo tiene cosas buenas. Todo el mundo tiene cosas buenas. Nosotros vemos expresidentes y tienen sus cosas positivas. Pero sus cosas negativas nosotros tenemos que aprenderlas. Claro, a aprender a no hacerlas. Correcto. Porque- En la vida se trata, y me lo decía mi abuela, la vida se trata de coger y dejar. Claro. Porque claro, cuando tú ves un empresario, por ejemplo, que tiene 50 años con una empresa, ¿quién tú crees que tiene más conocimiento? ¿Quién tiene más sabiduría? ¿El empresario que tiene 50 años con su empresa o uno que está comenzando? Por supuesto que el que tiene 50 años. Mira, puede ser un fracasado, pero sabe más de fracaso que tú y que yo. Claro. Bien, sabe más que tú y que yo. Entonces, cuando tú ves que hay empresas que tienen 4 generaciones, por ejemplo, ya es una empresa consolidada. Cuando tú ves que hay partidos que han logrado 2, 3, 4, 5 gobiernos, son un partido consolidado. Cuando tú ves pelotero, por ejemplo, o futbolista, que es lo que yo juego, cuando tú ves un futbolista ya de 32 años, 33 años, es un veterano. Claro. Aunque tú eres liceísta también. Y soy liceísta, claro. Entonces, cuando tú ves esos jugadores, por ejemplo, a Bonifacio en el Licey, Bonifacio, el capitán del Licey, ya es un veterano. Entonces, ¿quién sabe más, Bonifacio o los novatos? ¿Te entiendes?
Entonces yo creo que uno como joven también tiene que dejarse guiar por la gente que para uno es ejemplo. Tú ves, porque tampoco no es que todo el mundo es ejemplo, Claro. pero para la gente que para uno es ejemplo. Ya que mencionas el deporte, es muy interesante cómo se puede afrontar el deporte desde la Cámara de Diputados. Mira, muy buena pregunta, Tomás. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos dedicado al deporte en la República Dominicana solamente al deporte de élite, pero no al deporte local. No al deporte de los barrios, no al deporte de los sectores, no al deporte de las comunidades. Solamente hemos potencializado el deporte de élite. ¿Por qué? Porque es el que se ve cuando tú vas a los Olímpicos, es el que se ve cuando tú vas a los Panamericanos, ¿verdad? Es muy chulo tú llegar de allá con 5, 6, 7 medallas. Y es un orgullo también para el país. Ahora, nosotros tenemos que ver el deporte y la cultura, que lo mencioné anteriormente con el Plan Hostos, como los principales, como las principales materias que nosotros debemos de utilizar para salvaguardar a nuestros jóvenes. Claro. No hay una persona más disciplinada en la vida, no he conocido persona más disciplinada que en su vida no tenga que ver con el arte o con el deporte. Todos los deportistas, la mayoría, son disciplinados. Todo el que es artista de lo que sea, de danza, de canto, de pintura, de joyería, de diseño, todos son disciplinados. Si no hay disciplina, no llegan. Correcto, si no hay disciplina no llegan. Entonces, cuando tú no incentivas el deporte desde las localidades, tú lo que estás dejando una brecha para que los jóvenes puedan dedicar su vida a otra cosa que no sea productiva, como sí puede ser el deporte. Además, estamos dejando de identificar los jóvenes talentos que tenemos en los barrios y en los sectores. Tú sabes los muchachos que son durísimos jugando basquetbol. Son duros, sí. Durísimo. Tú sabes las chicas y los mismos chicos, porque conozco, que están en grupos de baile. Y en esos grupos de baile, ¿tú sabes cuál es la tasa de embarazo adolescente en ese grupo de baile? 0. Porque ya esas muchachas han entendido que pueden tener otro futuro. Claro. ¿Tú entiendes? Ya esos mismos muchachos han entendido que pueden tener otro futuro. Entonces, yo creo que la cultura y el deporte deberían ser las piezas que transformen la realidad de la República Dominicana. Sí, realmente el deporte, o sea, y lo vemos en todo, o sea, en todos los deportistas, o sea, famosos que nosotros tenemos y que son Sí. orgullo nacional, que uno ve la historia de esos deportistas y uno ve cómo el deporte lo sacó o sea, de cosas peores, de cosas, o sea, Lógico. De la pobreza, de la pobreza. miseria, de verse, digamos, envuelto en un hábitat que lo que tú tienes en la esquina de tu casa es un punto de droga. Claro. ¿Tú entiendes? O sea, y son realidades que hay del que... crimen organizado en general. o sea, Correcto, que hay que hablarlas y hay que enseñárselas a quien no las haya visto, porque hay mucha gente también, como uno mismo, que a veces vive como en una burbuja, tú ves, y tú duras mucho tiempo en tu lado y tú entiendes que nada de eso existe, pero sí está ahí y condiciona la vida de mucha gente, entonces tenemos que trabajar para poder Una transformar de las eso. condiciones que tú ahorita mencionaste fue la de el embarazo adolescente. Sí. ¿Qué políticas tú vas a luchar en el Congreso para prevenir los embarazos adolescentes? Mira, la República Dominicana encabeza la tasa de embarazo adolescente en toda América Latina, junto con Nicaragua. Eso influye mucho también, y perdón que te interrumpa, Sí. influye mucho, o sea, las oportunidades, o sea, Entonces, primero, tenemos que comenzar a educar a nuestros jóvenes. El tema de las relaciones sexuales en nuestro país es un tabú. De hecho, a muchos de nosotros no nos hablaron o no nos han hablado de ese tema, nuestros padres me refiero. Y mucho menos en los colegios o en las escuelas. Y nosotros no podemos vivir en la ignorancia del conocimiento, porque con lo único que usted se mantiene toda su vida, ¿tú sabes con qué? Con tu cuerpo. Oye, tú puedes perder hasta la mente. La gente que tiene Alzheimer pierde la mente. Pero tiene su cuerpo. Entonces usted tiene que conocer anatómicamente, científicamente, usted tiene que conocer su cuerpo y saber que si usted lleva a cabo una acción, eso va a producir consecuencias. Pero muchas veces esas niñas y esos jóvenes que tenemos que desgraciadamente, y digo desgraciadamente, quedan embarazadas porque el embarazo adolescente las condena al círculo vicioso de la pobreza y de la miseria. Y al final esos niños los cría el barrio. Tienen que comenzar a ver otra cosa. Eso por un lado. Segundo, el tema de la cultura, como te señalé, y el deporte.
Es que nosotros tenemos que meternos con la cultura y el deporte en los barrios y los sectores, pero de manera frontal, fuerte. Yo, en esta gestión gubernamental, no sé dónde está el Ministerio de Cultura. No sé dónde está. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que comenzar a motivar. ¿Por qué? Porque mi candidatura abraza la cultura. Nosotros tenemos aquí el Teatro Nacional, la Plaza de la Cultura en sentido general, ¿verdad? Que está el Teatro Nacional y están los museos. Tenemos el Palacio de Bellas Artes. Tenemos la zona colonial repleta de museos. Es decir, la circunscripción número 1 es el centro cultural de la República Dominicana, pero no se explota. Y ahí también vemos muchos factores, por ejemplo, el tráfico, que en muchas zonas son inaccesibles completamente. Así es. Y también económicamente, por ejemplo, una función del teatro, Ahí ¿cuánto voy. vale? Muy bien, Tomás. Excelente observación. Entonces, en enero nosotros vamos a sacar una propuesta que va a tratar sobre tener ofertas culturales en la circunscripción número 1 que sean accesibles económicamente y chulas, es decir, interesantes para los jóvenes. Porque evidentemente, o sea, si va... No es que no puedan ir, y no lo digo en esto denostando, sino que digo que para los gustos, los colores. Va una persona, digamos, mucho más mayor que nosotros, a hacer un monólogo, muy probablemente a nosotros no nos interese eso. Lo que nos interesa es otra cosa, ¿verdad? Pero tú tienes una serie aquí de teatros, de centros culturales. Tú tienes el Centro Cultural Español, tú tienes Casa de Teatro, muchísimas cosas. Que no se le saca provecho. Entonces, como tú dices, Tomás, tienen que ser accesibles. Tiene que haber obras de teatro que sean accesibles para el público, digamos, como ustedes, que no trabajan. Claro. Que todavía, o sea, jóvenes que todavía dependen primordialmente de sus padres. Entonces, no pueden pagar una taquilla de 6,000 pesos y 7,000 pesos para ir a ver una obra de teatro, por más que quieran. Entonces, nosotros tenemos que trabajar para que haya políticas públicas de oferta cultural en la circunscripción número 1. Y es para abordar más el tema de la política, pues hablamos ya de los pilares de tu campaña, Sí. hablamos, o sea, cuáles serían tus propuestas como diputado de la primera circunscripción. Pero tú dijiste algo muy importante ahorita, que eran partidos que llevan ya como 4 o 5 años de gobierno. Sí. 5 periodos de gobierno, 4 periodos de gobierno que ya son partidos consolidados, ¿verdad? Pero nosotros tenemos el caso del Partido Reformista, ¿verdad? Ah, sí. No se puede repetir el caso del Partido Reformista, pero con partidos modernos, así como... Claro. No tan modernos, pero que vemos que, o sea, ocuparon... Van decayéndose. Que Sí. vienen decayéndose como puede ser, ¿no? El Partido de la Liberación Dominicana. Sí, no. Pueden hablar en sinceridad aquí. Mira, ¿qué ocurre? Cuando hay partidos que están consolidados sobre la base de una sola figura, cuando esa figura desaparece, también ese partido desaparece, que fue lo que le pasó al Partido Reformista. Estuvo cimentado sobre el liderazgo, sobre la base del liderazgo de Balaguer. Luego de que Balaguer fallece, el Partido Reformista fue en plena decadencia hasta lo que es hoy, que es un partido minoritario. Bien. Entonces, en el caso del PLD, que en el año 2020 salió del poder de la forma que nosotros sabemos que salió, es un partido que no se ha construido sobre la base de una sola figura, sino sobre la base de una estructura organizacional. Por eso, en el 2019, el presidente del partido se va del partido, funda otro partido y el PLD sigue vivo como principal estructura política del país, por encima de ese presidente que se fue. Claro. ¿Qué tú opinas justamente sobre la fuerza del pueblo y sobre Leonel? Es un tema muy chocante a veces hablar sobre... Y de la alianza quizás. que, o sea, nosotros tenemos figuras que son líderes en el Distrito Nacional, que están saliendo, o sea, que están en la alianza, que Sí, es claro. Domingo Y Omar. y Omar. Claro, mira, en el caso del Partido Fuerza del Pueblo, yo creo que es una expresión genuina del sistema político dominicano, independientemente de cuál sea su origen, que fue, digamos, el disgusto o malestar con su casa, que es el PLD. Para mí,
Como dice la politóloga Rosario Espinal, para mí el PLD, para mí el PLDismo es el PLD y la Fuerza del Pueblo. Pero en el caso de la Fuerza del Pueblo... Pero el PLDismo es el PLD y la Fuerza del Pueblo antes de la alianza o después de la alianza. No, siempre lo ha alianza. sido, siempre lo ha sido, porque la Fuerza del Pueblo en principio fue un desprendimiento del PLD. Y ahora intenta consolidarse, está en el proceso de construcción, pero no es aún, digamos, un partido con presencia en todo el territorio nacional como sí lo es el PLD. O sea, tú vas a un paraje, a un cruce, tú vas a Matallaya, a Quimella, a Villabaque, y tú vas a encontrar PLDistas. Claro. No necesariamente fuerza pueblistas. En el caso de la alianza, pues yo creo que lo que ha venido es definitivamente a consolidar una nueva idea de lo que debe de ser primero las localidades con el tema municipal y también el Congreso, ¿no? Aunque en menor medida. En el caso del Distrito Nacional nosotros tenemos 2 candidatazos, para mi gusto, ¿verdad? La gente puede disentir, pero tenemos a una persona que se ha preparado para ser alcalde, que es Domingo Contreras, que es el técnico, uno de los técnicos, ¿verdad? Con mayor conocimiento de la municipalidad que tiene la República Dominicana. Y yo creo que nosotros, como ciudad, necesitamos un alcalde que quiera ser alcalde. No que busque la alcaldía como un trampolín para la presidencia o como un trampolín para otro puesto, sino un alcalde que de verdad quiera ser alcalde. O sea, yo creo que nosotros como ciudadanos merecemos eso. Y luego en el caso de Omar, es un político emergente con muchísima fuerza. Ha hecho una labor como diputado y ahora, bueno, pues aspira a senador y nosotros creemos que la gente también está ávida de ver caras nuevas, de ver nuevos rostros en todo el espectro político. Por lo que... De ver nuevas ideas también. También es importante, sí, para mí sí es importante que el debate político porque pueda tener mucha mayor cabida, que pueda agrandarse, que los candidatos todos vayamos a debate, que presentemos nuestras ideas, etcétera. Además de ver nuevas caras, también es importante ver nuevas políticas, nuevos debates. Unos debates que siempre han estado como entre las sombras, pero cada vez va saliendo más a la luz. Por ejemplo, los más famosos, el aborto, la eutanasia, que son temas que a muchos jóvenes tienen varias opiniones contradictorias. ¿Qué tú opinas? ¿Qué tú representas? Bueno, en mi caso, más que aborto, creo que deberíamos hablar de las 3 causales, ¿verdad? Ajá. Que es el tema, bien. En mi caso, yo soy un tipo creyente, soy una persona de fe, que se congrega y que ha vivido toda su vida en ese sentido. Sin embargo, también creo que la fe no se legisla, porque es una decisión y una elección personal. Yo no puedo imponerle mi fe a absolutamente nadie. Por lo que eso me permite también ser un hombre de ciencia. Y los científicos de la salud, si usted le pregunta a un científico de la salud si está en favor o no de las 3 causales, le va a decir que está en favor de las 3 causales. Por razones muy sencillas. Nosotros tenemos que hacer un ejercicio pedagógico con eso. Primero, si está en peligro la vida de la madre, que lo establece la propia Constitución, si, digamos, hay una formación congénita errónea del feto, no estamos hablando de que salga con algún tipo de discapacidad diferenciada, ¿no? Como pudiera ser algún tipo de síndrome. No, estamos hablando de un feto que le falta el cerebro, que le falta alguna pieza fundamental para poder ser compatible con la vida. Por eso la Constitución dice que nazca vivo y viable. En el caso de malformación congénita, no es así. Y el tercer caso, que es el incesto, que es el que más, o la violación más bien, en sentido general, que es el que más debate trae, sobre todo yo como abogado, a los juristas nos trae mucho debate en términos jurídicos, porque evidentemente sabemos que la concepción dice, la Constitución dice que la vida es desde la concepción, ¿verdad? Eso lo sabemos. Ahora bien, en el tema de la violación hay que ver muchas aristas. ¿Por qué? Porque mucha gente podrá decir, bueno, el bebé no es responsable de la acción acometida por lo que tiene derecho a nacer.
Ahora bien, eso también generaría garantías de derechos al violador. ¿En qué sentido? Imagínense que hay un violador, lo condenan 20, 30 años, y luego de que lo condenan, ese violador tiene derecho de paternidad sobre el bebé que fue producto de la violación. Pero- Derechos innegables, inalienables, tiene luego de que cumpla esa condena. Entonces es una situación compleja, porque usted está sometiendo a la madre como al bebé a un concepto de legalidad que puede ser ampliamente cuestionable. Entonces, en mi caso, estoy de acuerdo con eso. Pero, entonces, no pueden haber medidas legales Claro, nosotros tenemos un código penal, o sea, que tampoco se ha querido aprobar Arcaico del año 1, sí. del año 1. Pero no podemos, o sea, no podemos legislar. Sí. Digo podemos Sí, 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 sí. pero no podemos legislar para crear leyes, valga la redundancia, que vayan en contra de ese amparo legal que tiene, Claro, que tiene pero el, eso, el violador. sí, así Porque- es. Efectivamente, toda regla tiene su excepción. Y en ese caso debe de tenerla. Debe de tenerla Arturo. Entonces, Pero nosotros tenemos que llegar, y discúlpame Tomás, nosotros tenemos que llegar a un punto de consenso. Porque este tema es un tema del que mucha gente habla y del que mucha gente no quiere hablar. Por lo que yo creo que nosotros, como... ¿Restan votos eso? Bueno, pero nosotros como sociedad tenemos que sentarnos en la mesa del diálogo y que se sienten los que están a favor y que se sienten los que están en contra y que se sienten los progresistas y que se siente la iglesia y que se sienten las academias y que se siente el colegio médico y que se sienten los científicos de la salud en esa mesa del diálogo y que se siente el colegio de abogados y que se sienten los juristas a que debatamos esa realidad Claro. y lleguemos a un punto de consenso. ¿Por qué? Porque por nosotros ignorar la realidad no va a desaparecer. Ah, la vamos a ignorar. No le vamos a hacer caso. la empeora. Efectivamente, la empeora. Entonces nosotros bajo ninguna circunstancia podemos permitirnos ignorar nuestra realidad porque nos genera temor hablar de temas que es verdad que son temas difíciles, pero son temas del día a día de la gente que nosotros tenemos que llevarlo a la mesa de discusión y ponernos de acuerdo como sociedad sobre lo que queremos con ese tema en particular para que la gente pueda tener entonces otro estilo de vida. Y perdóname, pero ya como para cortar un poquitico este tema, con un sí o no, ¿apoya Yuri Enrique las 3 causales? Sí, la traigo solo, sí. Perfecto. Y ¿Qué otra propuesta controversial, por ejemplo la eutanasia o el matrimonio homosexual, qué otra propuesta sí tú apoyas? ¿cuáles son tus posturas Bueno, ideológicas no, más, no, o sea, exacto. de manera general? Lo que pasa es que la gente tiene que entender algo. No es un tema de yo apoyar o no. Es un tema de concepción de principios personales y jurídicos, sobre todo. Si la Constitución establece que todos somos iguales ante la ley y que todos tenemos los mismos derechos inherentes a nuestra persona por el hecho de ser humano, bueno, pues entonces cada quien tiene la libertad de elegir y el Estado no debe intrometerse en las decisiones personales. Ahora bien, nosotros tenemos un concepto de matrimonio y la propia Constitución establece que el matrimonio es entre una mujer y un hombre. ¿Por qué? Porque el matrimonio es un concepto sacramental vinculado a la iglesia. Ahora bien, hay otras variantes como las que ocurren en Europa, en Francia, en España, etcétera, que son vinculaciones civiles de personas del mismo sexo, en donde se reconocen los derechos de esa vinculación. Eso es posible y eso debería ser posible. Ahora, yo no soy un promotor, y quiero que eso quede claro, yo no soy un promotor de eso. ¿Por qué? En mi caso, yo soy el resultado de una familia tradicional. Claro. Y yo... Y Pero tampoco creo que el hecho de que usted decida su preferencia sexual tiene ningún tipo de criterio negativo contra su persona. Usted es libre de elegir su preferencia sexual.
Y el Estado debe de garantizar pues los derechos fundamentales, a pesar de que usted haya decidido hacer eso. Porque eso no tiene nada que ver. Entonces, para mí eso no... para mí eso no representa ningún tipo de problema, Tomás. Porque es que nosotros tenemos problemas más fundamentales que eso en este país. ¿Cuál tú crees que es el principal problema Que no están tenemos? resueltos. ¿Cómo? Además de la inseguridad que tú mencionaste previamente, ¿cuál es el principal problema que tiene la República Dominicana que afrontar? Que tiene demasiadas leyes, pero que no se cumplen. El cumplimiento de la ley. Pero, Por parte de los ciudadanos y por parte de la autoridad. hablando de ese, exacto, hablando del cumplimiento de la ley, o sea, nosotros vemos, no vamos a hablar de gobierno, ni pasado ni presente, Ajá. pero vemos que la impunidad, claro, la impunidad es parte de la corrupción. O sea, porque el ser humano es inherente, la corrupción en el ser humano. Efectivamente. Pero ¿no ve usted que sería un poquito, no hablo de usted como peleadista, sino que sería un poco contradictorio ver que se defienda la impunidad teniendo personas de su partido? Claro, no estoy diciendo que Sí. de su partido que están siendo, o sea, vinculados a casos de corrupción, investigados en casos de corrupción, y bueno, un ex procurador lo sancionan, que a su familia entera, por caso de corrupción, le quitan la visa, no pueden entrar a Estados Unidos. Sí, yo creo que la impunidad no la defiende nadie. O no la debería defender nadie, la impunidad. Creo yo. Mira, sí. Todos los gobiernos, históricamente de la República Dominicana, han tenido algún tipo de vinculación con hechos y casos de corrupción. ¿Pero por qué? Porque la corrupción no es endémica de una institución o de una organización. Es endémica de la sociedad. La gente dice, y en el 20, la gente abusó inmisericordiamente del recurso de llamar ladrón a los PLDistas. Yo te hago la pregunta, ¿sería justo llamar violadores a los sacerdotes de la iglesia porque hay padres que han violado niños? No sería justo. Reconocido por el Vaticano. ¿Sería justo? No. ¿Sería justo decirle corruptos a los académicos, a las universidades, porque en algún momento han faltado a su responsabilidad? No. ¿Sería justo decir que el presidente de la República, que el gobierno del PRM es un gobierno extraordinariamente corrupto, porque hay más de 30 funcionarios que han sido desvinculados por presuntos actos de corrupción? Entonces usted dice que existe una politización de la justicia. Puede existirlo. Puede Pero, existir. o sea, no digo puede, o sea, existe. Bueno, claro, porque mira ese caso del procurador que tú señalas, Claro, del ex procurador. del ex procurador de Jean Alain. Usted puede estar de acuerdo o no con él. Usted le puede caer bien o mal. Usted puede tener su juicio de valor sobre Jean Alain, eso no importa. Ahora bien, el debido proceso que establece la Constitución debe de garantizarse. Claro. Sea quien sea, lo sanciona Estados Unidos. Porque Estados Unidos dice que tiene indicios, oigan esto, indicios de que él cometió un acto de corrupción. Pero no hay ninguna sentencia que avale eso. No existe la sentencia de la cosa irrevocablemente juzgada por parte de los tribunales de la República Dominicana que den razón a lo que está diciendo Estados Unidos. Porque él está en un proceso de investigación. Ah, bueno, si al final resulta que sí, que malversó fondos, bueno, tiene que tener consecuencias. Ahora, lo otro es, y eso es preocupante, ¿por qué? Porque ¿qué juez te va a garantizar a ti la objetividad cuando Estados Unidos te sometió a ti ya? Claro. Pues ya es un proceso que pierde objetividad. Ya- Pero además, ¿por qué someter a ese proceso a sus hijos menores de edad si la responsabilidad penal es individual en la República Dominicana? A mí me parece un abuso. Porque si tú cometiste un hecho, Arturo, ¿tienes que pagar tu papá o tu mamá por ese hecho? No. Entonces, ¿usted cree que el Ministerio de Relaciones Exteriores en la República Dominicana se está usando para
para seguir politizando la justicia. Bueno, pero lo que pasa es que fue un golpe duro lo de Jean Alain con el grupo de trabajo de la ONU, no sé si lo vieron, cuestionando al gobierno dominicano. El gobierno dominicano no ofreció las informaciones de manera pertinente y entonces en el Ministerio de Relaciones Exteriores se realiza la rueda de prensa junto con la procuradora fiscal respondiendo a ese documento de Jean Alain. No debió realizarse para mi gusto en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ni debió encabezarle al canciller tampoco. Eso debió hacerse en la Procuraduría y la Cancillería debió enviar un embajador adscrito a la Cancillería o un viceministro, pero no el canciller de la República, por Dios. Pues lleva como un mensaje medio... Erróneo, sí. Sí. Pero nosotros le queremos mencionar varios nombres. ¿Y qué usted opina de... Cuidado. ¿Qué usted opina de eso? Una explicación llana, objetiva y directa. Dale. De esos nombres. Luis Abinader. Inoportuno. Leonel Fernández. Consagrado. Abel Martínez. Efectivo. Bueno, su competencia, Rafael Paz. Omito cualquier comentario. Y por último, Danilo Medina. Incomprendido. Wow. Bueno, con esto terminamos este episodio. Gracias, muchachos. De verdad, un placer compartir espacio contigo, Yuri. De verdad, tremenda entrevista. Gracias a ustedes. Tremenda entrevista. Espero que nada que lo que haya dicho... Yo hablo siempre con mucha franqueza y con mucha sinceridad. O sea, que espero que nada de lo que haya dicho aquí genere disturbio. Pues nada, con este episodio nos despedimos. Sigan sintonizando. Síganos en todas las redes sociales, Oye ¿Qué Sucede? En TikTok, en Instagram, en YouTube. Y los esperamos nuevamente. Muchas gracias. Eso fue Oye ¿Qué Sucede?